Invitamos al doctor Sergio Arango, quien nos expondrá el alcance temático del módulo 5, Sostenibilidad y Buen Gobierno. En el quinto módulo vamos a hablar de sostenibilidad y buen gobierno. En ese concepto de sostenibilidad y buen gobierno es muy importante como trabajar en conceptos en los que ahora tenemos que ser más incluyentes, tenemos que ser cosmocéntricos y tenemos que ser transparentes. En el primer capítulo que tenemos que es sostenibilidad, entonces trabajamos sobre gestión integral, sobre niveles 1, 2 y 3, y niveles 1, 2 y 3 quiere decir que nosotros no solamente debemos de trabajar con los niveles gerenciales, sino que debemos de bajar la cultura hacia todos los niveles de la compañía, que tenemos que concebir la gestión de las compañías pensando en que hay generaciones futuras y que tenemos que preparar la compañía, no solamente la compañía, sino el mundo para dejar un mundo mejor a las próximas generaciones. Listo, entonces cuando estamos hablando de gestión integral, estamos pensando en que tienen que existir tres grandes conceptos, y esos tres grandes conceptos se refieren al crecimiento económico, a la gestión ambiental y al progreso social. Entonces las compañías, cuando trabajan solamente el tema económico, trabajan en temas de rentabilidad para los accionistas, de innovación, de mapa de riesgos, de manejo de márgenes, y cuando trabajan en la parte ambiental, trabajan en conceptos de equilibrio en el manejo del agua, del aire, del manejo de los desperdicios, de la energía, de la biodiversidad, y cuando trabajan en la parte social, manejan las compañías todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, con las comunidades indígenas, con las comunidades donde operan sus negocios, sea la manufactura o sea el retail, de los derechos humanos y de la diversidad. Las compañías entonces que trabajan con énfasis en el tema de crecimiento económico y la parte ambiental empiezan a profundizar sobre conceptos de procesos eficientes, de gerencia de productos, de cero desperdicios, de muy buen manejo del agua y de muy buen manejo de la energía. Entonces las compañías que profundizan en esos dos conceptos son compañías que se denominan ecoeficientes. Las compañías que ya manejan el tema ambiental y el tema social, entonces son compañías que se denominan socioambientales y empiezan a trabajar mucho con las reglamentaciones que tienen que ver con el medio ambiente y con el manejo del agua, de la energía y de los recursos. Y las compañías que manejan el tema económico y el tema social, entonces empiezan a hablar de las habilidades, de la importancia de las habilidades y de las competencias, de la importancia de generar empleo que sea de calidad, de la importancia de trabajar con la gente para construir un mejor futuro. El segundo capítulo que hay dentro del módulo de sostenibilidad y buen gobierno tiene que ver con conceptos de sostenibilidad. Y en los conceptos de sostenibilidad hablamos de tres perspectivas entonces, la económica, la social y la medioambiental. Y hablamos de pactos referentes. Y entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en esos conceptos? En la perspectiva económica, hablamos de cuáles son los indicadores que se manejan en la perspectiva económica. Y ahí todos los manejamos hoy en las compañías. Y es cuál es el EBITDA de la compañía, cuál es el BA de la compañía, cuál es la rentabilidad de la compañía, cuál es el ROI de la compañía, cuál es la participación del mercado que tiene la compañía, cómo es el crecimiento en ventas, cómo son los porcentajes sobre los gastos, etcétera, y cómo son las relaciones de estos indicadores al interior de un concepto netamente económico. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva social, entonces vamos a tener que recoger un conjunto de indicadores que simplemente demuestren que la compañía es respetuosa con la sociedad, que es respetuosa con la comunidad donde opera, que genera empleo de calidad, que la compañía brinda protección a la salud y a la seguridad de las personas que trabajan al interior de la compañía, que respeta los derechos humanos, ¿sí? Que es incluyente. Y cuando estamos hablando de la perspectiva medioambiental, lo que estamos buscando es que las compañías intensifiquen en sus indicadores en relación con el manejo de los recursos, con la eficiencia en el manejo de los recursos, con el respeto de los recursos naturales, del agua, del consumo de la energía, de las emisiones, de los desechos, ¿sí? Entonces, lo que se está buscando en esas tres perspectivas es que los indicadores de la compañía y el balance scorecard de la compañía se nutra de conceptos donde las tres perspectivas se respeten. Y finalmente se habla de pactos referentes. Y en los pactos referentes, en la metodología, lo que se facilita son unas guías
para que lo que estamos diciendo aquí no nos lo vamos a inventar. Ya existen en el mundo pactos referentes en el que dicen desde el punto de vista de la triple cuenta cuáles son los indicadores que se deben de manejar, cuál es la frecuencia con la que estos indicadores se deben de manejar, cómo se deben de manejar proyectos al interior de las organizaciones para que las organizaciones puedan crecer y puedan madurar el concepto de la perspectiva económica, social y medioambiental. Y en el tema de gobierno corporativo, tenemos como unos subtemas en los que se van a desarrollar en los foros que vamos a hacer con los grupos. Y esos subtemas son políticas de gestión, foros, pesos y contrapesos, protocolos, roles y foros, y qué quiere decir empresas de familia. Y cómo las empresas de familia tienen que tener 3 conceptos claves separados y gestionarlos de manera distinta. 1, la familia; 2, el patrimonio; y 3, el negocio. Muy bien. Entonces, en lo que se refiere a las políticas de gestión, lo que se invita en el módulo es a que la compañía pueda visualizar cuáles son las políticas que se pueden gestionar al interior del negocio, en qué aspectos, y dejarlas documentadas. Como dice ahí en uno de los apartes, construir esas políticas con protocolos, con guías, ¿sí?, que permitan que la cultura de la compañía en relación con las 3 perspectivas, la económica, la social y la medioambiental, se puedan cumplir. En relación con el tema de gobierno corporativo y los foros y los pesos y los contrapesos, a lo que se refiere es que en general las compañías tienen como 3 grandes grupos a través de los que usted gestiona la compañía. 1, los accionistas; 2, la junta directiva; y 3, la administración. Y la intención en el gobierno corporativo es usted poder identificar en esas 3 entes, que son los que están concibiendo la compañía, cómo es el relacionamiento, cuáles son los temas que se deben de trabajar en esos 3 foros. En esos 3 foros, cuándo coinciden integrantes de los unos y los otros, y cómo vamos a asegurar que esos 3 foros trabajen de manera coordinada y trabajen de manera integral. Entonces, en el tema de los foros, de los pesos y los contrapesos, cuando hablamos de pesos y de los contrapesos, de lo que tenemos que ser conscientes es que es muy factible que usted encuentre en los accionistas el interés de que el énfasis del negocio sea uno. Y usted va a encontrar en la Junta personas que traten de equilibrar los intereses que tienen los accionistas con el interés de que la compañía trabaje en el tema económico, social y medioambiental. Y si me voy para la gerencia o para la presidencia o para la administración, la intención es que ellos son los que mañana o pasado mañana van a tener que materializar lo que está definido o en el consejo de familia o en la junta directiva, y que van a tener que acordar cómo son esos conceptos que se van a divulgar a través de los diferentes foros. Por ejemplo, cuando hablamos de los rolos y de los foros, es muy conveniente que en las compañías construyan cuál es el mapa o el sistema social de la compañía. ¿Y qué quiere decir el mapa o el sistema social de la compañía? Quiere decir tener en un solo mapa y en un solo esquema, dígame cuáles son en su compañía los foros que se realizan. Usted tiene consejo de familia, tiene junta directiva, tiene comité de gerencia, tiene una serie de comités, puede tener entre 8 y 10 o 12 foros que son muy importantes para la compañía. Entonces la intención es usted coger esos 8 o 12 foros y decir cuál es la frecuencia con que se reúnen en esos foros y cuál es el tiempo, y establecer qué personas son las que asisten a esos foros, a esos 12 foros, y qué temas son los que se trabajan. Y si usted en un solo mapa, en una sola matriz, usted logra dimensionar qué es lo que se está haciendo al interior de la compañía, usted va a comprender socialmente la compañía, cómo se mueve. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que es familia, negocio y patrimonio. Y entonces la invitación que hay dentro del material es que seamos conscientes que las compañías pasan por ciclos de vida. ¿Listo? Y que las compañías tienen etapas de maduración, y que esa innovación, valga la redundancia, que hay en relación con la curva de lanzamiento de nuevos productos, esa curva es mentira. Eso no es solamente de lanzamiento de nuevos productos. Esa curva de lanzamiento de nuevos productos es como la curva de la vida nuestra, de la vida de las compañías, de la vida de muchas cosas. Entonces en esa curva se han distinguido que hay
3 o 4 grandes etapas. En las compañías de familia también hay 3 o 4 grandes etapas. Y hay ciclos. Y entonces la intención es que todo lo que nosotros ejecutemos lo contextualicemos alrededor de por qué ciclo va pasando la empresa de familia, en dónde es que está ubicada la empresa de familia, qué es lo que se está viviendo al interior de las familias para poder saber ustedes cuáles son las iniciativas y los proyectos que usted podrá ejecutar y cómo los podrá divulgar hacia el interior. ¿Qué es lo que es muy conveniente también en lo de las empresas de familia? Saber que una cosa es la familia, otra cosa es el negocio y otra cosa muy distinta es el patrimonio. Y tener separados, digamos, esos 3 grandes conceptos y ser conscientes de que esos 3 grandes conceptos se gestionan de manera distinta, lo que permite simplemente es que las compañías puedan trascender. Ese es el valor que tiene este módulo. Entonces los invito a todas las personas que están participando en la cohorte número 4 a que trabajemos intensamente para que cerremos el ciclo. Este ya sería como el 5º y último módulo, y a los que no han estado participando en el proyecto de empresas en trayectoria Mega, pues que peleen con el tal Eric a ver si él de pronto les da un cupo. Muchas gracias. Doctor Arango, muchísimas gracias. Siguiendo con el desarrollo de la agenda, invitamos al doctor Esteban Giraldo, quien nos mostrará la aplicación de los contenidos de manera práctica. Entonces vamos a conversar un poco de las mejores prácticas que hoy en día a nivel mundial en juntas directivas. Empecemos por un tema muy sencillo, que es la diferencia que debe existir en sus roles entre la junta directiva y la administración. La junta directiva, como su palabra lo dice, pues dirige, y la administración, pues parece muy obvio, administra, y son 2 términos diferentes, dirigir y administrar. Dirigir es buscar ese rumbo, trazar ese rumbo, y tiene muchos roles obviamente la junta directiva, pero el principal es ese: ¿para dónde vamos? A futuro, ¿dónde nos vemos? La administración, que es la gerencia y todos los ejecutivos que trabajan en la empresa, lo que hacen es administrar y ejecutar el día a día. Son roles diferentes. No se vale que una junta directiva empiece a intervenir en la administración y en el día a día. Eso no es correcto. Y tampoco se vale que la administración por sí sola empiece a pisarse, como dicen pues, las mangueras con la junta directiva. ¿Cuáles son las prioridades de una junta directiva? Uno es trabajar en la estrategia, pero la junta directiva juega un rol muy importante en escoger ese rumbo, para dónde vamos, en qué negocios principales vamos a estar, a qué negocios vamos a renunciar. El segundo es el tema de riesgo y cumplimiento. Permanentemente hay que estar evaluando riesgos. Existen metodologías de gestión de riesgo, pero la junta directiva se debe cerciorar que la administración tiene funcionando los procesos adecuados para identificar y gestionar los riesgos. También está el tema de cumplimiento de las normas legales, normas laborales, normas fiscales, normas ambientales, lo que se quiera. Pues en el país en que se opera es muy importante que la empresa tenga procesos montados para cumplir con todas las normas y requisitos. La junta directiva debe supervisar y cerciorarse de que así es. Y el otro tema, el tercer tema importante para una junta directiva es el talento, el CEO y los ejecutivos claves. Entonces, primer y segundo nivel de la organización, la junta directiva debe involucrarse en el nombramiento, en la remuneración, en la evaluación y en la sucesión de estas personas, porque ese es el alto nivel de la administración de la organización que maneja el día a día de la empresa, y la junta directiva pues tiene esa obligación de estar involucrada en ello. ¿Cuáles son las condiciones para una buena junta directiva? Hay muchas, pero yo diría que hay 2 muy básicas. La primera es la independencia. Los miembros de una junta directiva deben tener independencia de criterio para, con su experiencia, sus conocimientos, ayudar en ese foro, junta directiva, a escoger el mejor camino, porque eso es un debate, no es que alguien imponga el tema.
Todos los miembros deben tener independencia de criterio. Y el segundo es diversidad. Es muy importante que en una junta directiva haya diversidad de muchas cosas, diversidad de experiencia, diversidad de género, diversidad de culturas, de geografías y de lo que se quiera, representación geográfica. Un buen miembro de junta directiva debe cumplir básicamente con 4 temas. Integridad, y lo pongo de primero, debe ser una persona incólume, con valores, con ética. La segunda, pues competencia, saber, tener vivencias desde el punto de vista de su preparación académica, de su formación y de su experiencia profesional en los temas que se discuten. Tener experiencia, ya lo mencionaba, y muy importante, la independencia. En las juntas directivas, el miembro de junta directiva se debe a los accionistas, porque ustedes dirán, ¿y quién nombra la junta directiva? La junta directiva, hay 3 grandes niveles, en cualquier empresa de cualquier tipo, familiar, grande o pequeña, pública, privada, lo que sea. El máximo ente rector de una empresa son los accionistas, son los dueños de la empresa, y eso se conforma lo que se llama la asamblea de accionistas. Generalmente las asambleas se reúnen una vez por año por lo menos, son los dueños de la empresa que se sientan en un foro que se llama asamblea de accionistas y tienen sus agendas y discuten muchas cosas, entre ellas el nombramiento o ratificación de los miembros de la junta directiva. Entonces, las juntas directivas son el segundo nivel de las organizaciones. Entonces, ¿qué debe cumplir? Esos requisitos que debe cumplir en la dinámica de una buena junta directiva. Debe haber cohesión, pero no en exceso. No pueden ser todos pensando igual, lo mencionaba ahora. Debe haber disenso y cuestionamiento. Todos los miembros de la junta directiva son pares. No hay uno que tenga más poder o más influencia sobre los otros. Todos son iguales. Las soluciones, lo ideal es que se llegue a soluciones por consenso. Eso no quiere decir unanimidad. Consenso es debata, discuta y al final se escoge la mejor decisión para el problema específico que se esté discutiendo. Debe haber información previa a las juntas, se debe enviar información a los miembros sobre los temas que se van a discutir, obviamente información de los resultados financieros, de los estados financieros, pero muchas otras cosas hay que mandar anticipadamente para que los miembros vayan preparados a la agenda que va a haber en la siguiente junta. Debe haber una agenda anual discutida y construida por los miembros, cuáles son los temas que vamos a tocar a través del año. Generalmente las juntas directivas, la mejor práctica es que haya reuniones mensuales y hay una evaluación anual. Debe haber una evaluación anual de la participación de los miembros de la junta, una autoevaluación. La mejor tendencia hoy en día es alternar una vez al año. Se hace autoevaluación de los miembros, al año siguiente se hace una evaluación externa, se contratan expertos que saben de esto y hacen una evaluación de la dinámica de la junta, cómo van. ¿Cuál debe ser la agenda de una buena junta? Así de simple, mucha discusión sobre el futuro y poca discusión sobre el pasado. Comités de junta directiva, y entre las sugerencias que se hace es que las juntas directivas, las mejores prácticas, es que haya 4 comités de junta. Uno de auditoría y finanzas, pero que haya 3 nuevos comités: comité de riesgos, el comité de nombramientos y retribuciones, y el otro comité que se recomienda ahora en el Código País es el comité de sostenibilidad y gobierno corporativo. Estas buenas prácticas son aplicables en todo tipo de empresa, grande o pequeña, familiar o lo que sea, porque cuando se tienen estas buenas prácticas, pues se garantiza la transparencia y la sostenibilidad. En ese Código País se menciona que las empresas, si no cumplen con la recomendación, si deciden no cumplir con la recomendación del Código País, tienen que explicar por qué. La presidencia de la junta directiva, las mejores prácticas a nivel mundial es que preferiblemente sea un miembro independiente, que no tenga nada que ver, que no sea accionista de la empresa, no fue empleado, no es cliente, no es socio de uno de los proveedores, nada, no tiene nada que ver. Y la otra buena práctica es que ese presidente de junta no debe ser el CEO de la empresa, no debe ser el presidente de la empresa,
para mantener esa independencia de la que hablábamos ahora. Otra buena práctica es que la auditoría interna de la organización reporte directamente al comité de auditoría, porque la auditoría son quienes vigilan internamente que las normas se estén cumpliendo. Con esto termino. Dice así, que si las juntas directivas no practican un buen gobierno corporativo, los reguladores y los activistas los van a obligar a ello. Entonces, la recomendación a todos ustedes, sean ustedes representantes de una empresa grande o pequeña, familiar, de socios, lo que sea, es adhiéranse, conozcan las buenas prácticas de gobierno corporativo y adhiéranse a ellas, que es la mejor manera de evitar que en el futuro pues, o los reguladores del gobierno o los activistas empiecen a intervenirlos.